Amigas y amigos, de nuevo aquí, después de haber celebrado la sesión anterior, la realidad humana que se mueve y oscila entre la tragedia y la fiesta, ¿ya? Y pasada ya esa fiesta aquí en Chile, el 18, con lo cual superamos un poco la tragedia previa en la conciencia popular, ¿no? Querría ahora centrarme en un hecho especial que ha ocurrido en esta primera quincena de septiembre, que es el viaje del Papa Francisco durante 12 días, el más largo de todo su pontificado, a los 4 lugares, digamos, del Asia Oriental y Oceanía incluso, ¿ya? Empezó el día 3 de septiembre y terminó el 13, durante 12 días, realmente un viaje heroico para él a los 87 años, ¿no? Y con dificultades de salud, lo hizo y lo aguantó bien. Querría hacer ese seguimiento y reflexionar sobre ello, ¿no? En primer lugar, fue Indonesia, ¿no? En la isla de Java, que es donde está la capital de Indonesia, ese conjunto de islas, que es Yakarta. Y de ahí pasó a Papúa, ¿ya? En Oceanía, ya, Nueva Guinea, Oceanía. Luego Timor Oriental, una pequeña isla también en Indonesia. Y finalmente Singapur, ¿ya? Ya el orden de estas 4 visitas papales, ¿no?, llama la atención porque rompe un poco lo que sería la secuencia geográfica normal, ¿no? De Indonesia debería parecer que es más cercano ir directamente a Timor, que está más cerca, y después pasar a Guinea más lejos, pero cambió el orden, en parte por todo el conflicto que implica Timor, obviamente, con respecto a Indonesia, ¿ya? Entonces no quiso ir directamente a Timor desde Indonesia, sino que saltó para después, ya desvinculado de su visita a Indonesia, pasar de Papúa a Timor. Timor Oriental, que se llama, ¿no? Veamos ahora el significado de cada una de estas visitas, ¿no? En primer lugar, Indonesia. Es una república archipiélago, son muchas islas, el archipiélago más grande del mundo. Y la isla Java es también la más poblada del mundo. Es muy denso la población, ¿no? Hay unos 280 millones de personas ahí en el total de la Indonesia, de los cuales el 85% son musulmanes. Y es también la concentración mayor de musulmanes, ¿ya? Una vez, antes lo era la India, pero cuando se rompió con respecto a Pakistán y Bangladesh, quedó dividido ahí el mundo musulmán, y en cambio Indonesia quedó como el país que tiene más concentración de islámicos, más que la India y Pakistán, ¿no? La temática que él en que se quiso centrar en Indonesia, ¿no?, es doble. Por un lado, la temática de la justicia social y de la unidad en la diversidad. Esa expresión unidad en la diversidad es como un proclama de Indonesia, una proclama propia de la nación, ¿no? La expresión que indica su bandera, unidad en la diversidad, porque realmente es multicultural, ¿ya? En el año 1945, recién al terminar la Segunda Guerra Mundial, como resultado de eso, logró independizarse de Portugal, Indonesia, ¿no?, con Sukarno, el presidente primero, junto con un vicepresidente que era musulmán, Hatta, ¿no? Eso partió la independencia. Pero después hubo luchas de poder, ¿ya? Y en el año 68 se impuso Suharto, que impuso una dictadura personal, y a partir de ahí siguieron grandes conflictos, y que siguen a veces, ¿no? Por eso el Papa, en ese primer tema de la justicia social y esa
esa tendencia a abuso de poder, lo expresó explícitamente en su discurso. En un fragmento que leo aquí, les dijo: los conflictos violentos, que a menudo son el resultado de la falta de respeto mutuo, del deseo intolerante de hacer prevalecer a toda costa los propios intereses, posición o visión, causando un sufrimiento interminable para comunidades enteras, dando lugar a auténticas guerras sangrientas. O sea, es una descripción muy dura de esa situación histórica, ¿no?, que había mantenido Indonesia. Y lo segundo era obviamente un objetivo interreligioso, el que quiso con sus... Y ahí hubo una relación muy cercana con el gran imán musulmán, líder principal de la comunidad musulmana más grande del mundo, ¿no? Y además no árabe, ¿ya? Entonces una visita al mundo no árabe sunita, más importante, ahí. El Papa había hecho en años anteriores la visita a otros centros musulmanes, pero árabes, ¿no? El año 2017 la visita a Egipto y a la Universidad de Al-Azhar en Egipto, ¿no? Fue muy cercana allá. Luego el año 2019 estuvo en Emiratos Árabes y en Arabia Saudita, el lugar, la Tierra Santa, el origen del Islam. También estuvo ahí presente. Y el 2021 se reunió en Irak, ¿ya? El sur de Irak es chiita, ¿no?, donde está el santuario principal, donde están enterrados los líderes que iniciaron el chiitismo, Ali y Hussein, en la ciudad de Kerbala, y ahí se reunió en Irak con el ayatolá principal de Irán, al-Sistani. Por tanto, ha tenido una relación interreligiosa muy importante, ¿no?, en estos años este Papa. Y ahora culminó eso con una reunión muy cercana con el líder principal, el imán principal de Indonesia, ¿ya? Y al final, antes de dejar Indonesia, hicieron conjuntamente una declaración de armonía, así lo titularon, declaración de armonía interreligiosa, con una gran cercanía. Quizá esa relación tan cercana, de cercanía con el mundo islámico, es lo que produjo a veces en cierto mundo católico una reacción que a veces sigue todavía, tratando a este Papa como hereje, como que le da lo mismo cuál sea la religión, una lectura absolutamente ajena ya a el verdadero significado del cristianismo y de la cristología, ¿no? No es una religión que vale porque se impone a costa de todas las demás, sino que vale en la medida que precisamente su inspiración de fondo permite un diálogo más profundo con todas las demás, descubriendo lo bueno que tienen, que es la línea que mantuvo el Concilio Vaticano II en la declaración Nostra Aetate del Vaticano II, en diálogo con el mundo judío, con el mundo musulmán, ahí en esa declaración. Entonces, claro, aquí hay esta reacción a veces de algunos católicos contra el Vaticano II y todo lo que implica. Y aquí el Papa está aplicando y tratando de darle forma más profunda a el magisterio supremo de la Iglesia, que es el Vaticano II y sus enseñanzas, ¿no? Bien, ese fue el aporte principal del viaje del Papa a Indonesia. Y ahí estuvo hasta el día 6, y el día 6 viajó desde Yakarta, la capital de Indonesia, a Nueva Guinea, Papúa, en Nueva Guinea. La primera vez que un Papa visita Oceanía. Este Papa es la primera vez que un Papa está en Oceanía, ¿no? Fue significativo por ese lado. Y en esa visita, Papúa es un país tremendamente marginado. Se calcula que un 70% de la población está, un tercio de la población está en extrema pobreza, tiene 7 millones de habitantes,
ya implicará unos 2 millones de habitantes casi en extrema pobreza, y además, siendo un país relativamente pequeño, tiene dentro del país 866 lenguas distintas que operan, o sea que son grupos tribales, cada grupo con su lengua, que hace una cosa interesante, un problema de comprensión desde fuera, pero lo importante es que vivir ahí te obliga, digamos, a la interculturalidad, ¿ya? Y eso es importante, e incluso está incluido en la Constitución Común de Papúa. Dice así, que las aldeas y comunidades tradicionales permanezcan como viables de la sociedad de Papúa, en un intento de reconocer constitucionalmente esa pluralidad sin intentar eliminarla o reducirla. Eso es importante, ¿no? Cómo se integra en la Constitución la valoración positiva de esa multiculturalidad y multireligiosidad. 866 lenguas distintas, ¿ya? Esa es la presencia. Y el Papa puso el acento sobre todo en la atención a menores discapacitados. Fue el gesto personal que quiso hacer de cercanía con esa extrema pobreza, ese 30% de extrema pobreza, acercándose sobre todo a menores discapacitados, ¿no? Bien, una vez terminado eso, el día 6, entonces viajó desde Papúa a Timor Oriental. El día 9 de septiembre, ahí estaría en Timor Oriental. Aquí está el tema de la isla. El Timor Oriental es la parte oriental de una isla mayor, cuya parte occidental, Timor Occidental, es una provincia de Indonesia. Entonces, tiene la parte de Timor Oriental unos 1,5 millones de habitantes, más o menos, y el 95% de sus habitantes son católicos ahí. Casi la totalidad de Timor Oriental son católicos. Pero tiene una tradición tribal muy fuerte y con mucha tendencia a la autonomía tribal, ¿no? Y eso hizo que luchara muy fuertemente por la propia independencia con respecto a Indonesia y por tanto a la parte occidental de Timor, que es provincia de Indonesia. Y logró el año 1975, en mayo, hacer una declaración de independencia. Pero el dictador Suharto, el presidente de Indonesia, con apoyo en aquel momento de Estados Unidos, estaba Nixon en el poder y Kissinger, ¿no?, en una reunión que tuvieron 3 días antes, ¿no?, después de 3 días, los militares invadieron Timor Oriental, ¿ya?, y vino una masacre tremenda, ¿no? Se calcula que en total ha habido, porque duró la resistencia de Timor Oriental, ha durado durante 27 años. Se refugiaban de forma guerrillera en el bosque y total que han habido unos 200.000 muertos, se calcula, durante esos 27 años, hasta el año 2002, en que ya con el apoyo de la ONU, y ahí Estados Unidos tuvo también que apoyarlo, ¿no?, se logró organizar un referéndum ya para declarar la independencia de Timor Oriental. Y la situación a partir de 2002 fue independiente. En esa lucha por la independencia, de tantos años, de tanto sufrimiento que implicaba ahí de todo tipo, ¿no?, fue un personaje muy importante, un obispo salesiano, Carlos Felipe Ximénez, que fue nombrado obispo por Juan Pablo II el año 1988. Fue elegido como obispo, ¿ya?, de la ciudad principal de Dili. Y al año siguiente, en 1989, el mismo Juan Pablo II visitó Timor Oriental, que ya dije es prácticamente la totalidad católica, ¿no? Y ahí fue, y sin embargo, aunque estaba todavía en la presencia de Suharto, ¿no?, del dictador indonesio
con una represión tremenda, se produjeron esas manifestaciones independentistas con la tremenda represión, con muertos, digamos, durante la visita del mismo Papa Juan Pablo II, y eso seguirá después hasta que en el año 1991, 12 de noviembre, hubo el funeral de un estudiante que había sido muerto por la policía, ¿no? Y en ese funeral intervino la fuerza militar y murieron 200 personas en el funeral mismo, ¿no? Cual marcó. Y en ese contexto tuvo una presencia muy importante de intentar pacificarlo, evitar mayores violencias. Además, había habido muchas transgresiones graves a los derechos humanos en violaciones y en torturas, y en eso intervino siempre el obispo Ximénez, de manera que el año 1996 su labor fue reconocida internacionalmente y se le dio el Premio Nobel de la Paz el año 1996, a él junto con otro que es el actual presidente de Timor Oriental después de la independencia, ¿no? Y así recibió el Premio Nobel de la Paz, el obispo, ¿ya? Ahora, después de eso, siguieron, a pesar de tener el galardón del Premio Nobel de la Paz, fue perseguido. El año 99 intentaron matarlo, tuvo un atentado del cual salió ileso al salir de la iglesia, y ese mismo año 99 logró él convocar a su casa a dos grupos que eran los dos por la independencia, pero con variaciones, uno más radical y el otro más dialogante, y logró en esa reunión, en su propia casa, que se pusieran de acuerdo el año 1999, y a partir de ahí lograron tramitar con la mediación de Portugal y de la ONU en general, ¿no?, tramitar un referéndum que se produjo el año 2002, el referéndum que ganó por un 78,5% el referéndum a favor de la independencia, de manera que el 2002 tuvo lugar el referéndum con que se logró oficialmente la independencia, apoyada por la ONU, incluido Estados Unidos en ese momento, por bien de la paz, del realismo por la paz, ¿no? Ahora, siguiendo, que es una cosa notable para esta visita del Papa ahí en Timor Oriental, el mismo año 2002, de la independencia, donde el obispo había tenido un papel tan importante y que había sido nombrado Premio Nobel de la Paz, sin embargo, Juan Pablo II le pidió la renuncia y fue destituido de obispo en Timor Oriental el obispo Ximénez, ¿no? Y ahí estuvo 2 años más sin ejercer ese cargo y se fue después, en 2004, a la isla de Mozambique como misionero, ¿ya? Y desapareció ahí. Ahora, mucho más tarde, el año 2019, aparecieron en público ya las denuncias que había habido contra ese obispo, ¿ya?, y que había quedado tapado con todo el Premio Nobel de la Paz y siendo obispo, ¿no? Y son denuncias graves de abusos sexuales contra menores, que es lo que le llevó. Ya el 2019 estaba eso público, y el 2022 el Vaticano II condenó al obispo, prohibiéndole toda actividad pastoral con menores, ¿no? Lo mínimo, ¿no? De hecho, después de haber estado, a partir del 2004, que se fue a Mozambique, apareció retirado en Portugal y está actualmente en un lugar, una residencia de los salesianos en Lisboa, ¿ya? Y ahí está, protegido por la congregación,
lo cual ha suscitado críticas, obviamente, por parte de las asociaciones a favor de las víctimas de abuso sexual, ¿no? Incluso en la visita del Papa Francisco a Timor Oriental, anteriormente a eso, hubo alguna carta, mandaron una carta de esta institución en defensa de los derechos de las víctimas para que el Papa hiciera algo con respecto a las víctimas que están en Timor Oriental. Pero claro, el presidente era compañero de Premio Nobel de la Paz junto con el obispo y por tanto apoya al obispo, sigue apoyando, y además es un héroe nacional en Timor Oriental. Era muy complicado políticamente. Aún así el Papa algo hizo, y de hecho en el discurso que hizo ahí dirá lo siguiente, dice, aludiendo sin decirlo al problema que había aquí, dice: tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad. Aquí está una alusión, no dijo nada personal, pero hizo alusión a eso, tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad. Este fenómeno está aflorando en todo el mundo y todos estamos llamados a actuar con responsabilidad para prevenir todo tipo de abusos y garantizar un crecimiento sereno de los jóvenes. Ya, en eso quedó. Obviamente, aquí a mí me sugirió esta dificultad de un obispo, héroe nacional por la defensa de los derechos humanos, muy notable, y que paradójicamente con una doble vida abusaba de niños menores. Me recordó también situaciones que vivimos en Chile, en concreto, con el cura Christian Precht, que había sido secretario de la institución principal para defensa de los derechos humanos, y sin embargo paralelamente tenía esa perspectiva que después, cuando reventó, se hizo para mucha gente incomprensible, y muchos todavía mantienen la dificultad de condena por el valor heroico que tuvo en la época de la represión dictatorial, ¿no? Algo análogo ocurrió en Timor Oriental, y el Papa tuvo un problema. Lo notable es que él decidiera, a pesar de todo, visitar ese lugar, ¿ya? Juan Pablo II debía saberlo al pedir la renuncia, pero quedó en eso, y este Papa fue igual, a pesar de todo el problema que eso implicaba, hizo algún gesto mínimo que habría que irlo ampliando, ser más radical en la defensa de los derechos humanos de las víctimas, obviamente, ¿no? Finalmente, el día 9 dejó el Papa Timor Oriental y viajó a Singapur, ya en la península de Malasia, ¿no? Al sur de Tailandia está Malasia, y en la punta final está Singapur, una ciudad totalmente distinta. Son el total de lo que forma parte de ese sector, son 63 islas que lo conforman, pero Singapur, el lugar principal, la lengua franca es el inglés, aunque hay muchos más idiomas, ¿no? De todo tipo, es multirracial también, tiene una constitución común, es una economía la más desarrollada, tiene el PIB más alto del mundo, debido a las grandes inversiones de capital externo. Dicen que no hay corrupción, pero resulta que es un paraíso fiscal, lo cual significa que al menos los capitales que llegan ahí como paraíso fiscal, en su origen alguna corrupción debe haber, ¿no? Si no la hay en la isla. Ahora, ahí hay una confianza crediticia total, de manera que... Y el Papa quiso ahí centrar, por contraste, 4 puntos, que es lo que destacó en el discurso principal en Singapur, ¿no? Dirigido fundamentalmente a la juventud, y a la juventud que está muy marcada por una especie de utopía capitalista fuerte que hay ahí. Y los acentos es, primero, salir del mero confort, les llama la juventud, que no se conformen con el confort, el diálogo interreligioso, el no esclavizarse en la tecnología,
Y finalmente, el respeto a los discapacitados, a que tomen en cuenta los discapacitados, ¿no? Esos son los 4 puntos de este Papa, y valía la pena destacar el esfuerzo, a pesar de las dificultades, cierta valentía, sin rehuir el conflicto que tuvo el papado, ¿no? Y que intenta con eso aplicar la apertura, puertas afuera de la Iglesia, a que llamó el Concilio Vaticano II, y que espero que en los próximos días podamos seguir viendo en lo que seguirá. Dejémoslo hoy aquí. Ojalá sirva.